Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Desconocidos del Arte. Durante esta semana hemos estado viendo a través de Instagram, los que me seguís por ahí, lo que es la evolución del retrato y me he centrado sobre todo en Instagram en poneros retratos femeninos a lo largo de la historia del arte, desde la época romana hasta los retratos más icónicos como podía ser ese retrato de Marilyn con ese fondo naranja, ¿no? Uno de los retratos de Andy Warhol más conocidos y más modernos, ¿no? Por decir de alguna manera, ¿no? Pero ahora aquí en el vídeo semanal quiero hacer una evolución del retrato en la historia del arte como os hago siempre, ¿no? Con ideas generales desde la época más antigua hasta la actualidad, de cómo ha evolucionado en general el retrato durante la representación pictórica en eso, en la historia del arte y durante todos estos años, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Primeramente, si pensamos siempre en algún retrato así que pensemos históricamente, siempre yo creo que las imágenes de esos retratos escultóricos que había en Grecia, ¿no? Esas imágenes de esos Curós y las Caré que existían, ¿no? Es como yo creo que lo primero que a todos se nos puede venir más en mente, ¿no? Durante aquellos años, en la época de los griegos, los retratos fúnebres, icónicos y fisionómicos, ¿no? Era lo que más destacaba en esa época y eran los retratos más representativos de las personalidades del momento, ¿no? Esto irá cambiando y irá evolucionando y si ya nos vamos a la época del gótico, por ir, como digo, agilizando un poco en la historia, ya a mediados del siglo XII destacarán más otro tipo de retratos, ¿no? Se harán retratos de tipo burgués, los retratos de corte, ¿no? Es lo que más podremos ver durante esta época. Un ejemplo de este tipo de retratos pues es el cuadro de la Virgen del Canciller Rolín, que realmente me parece fascinante y un buen ejemplo de esa evolución, ¿no? Como os digo siempre, del retrato. Si nos vamos ya a la época, por ejemplo, del 480, en el siglo XV, ahora ya el retrato va a ser un retrato frontal, un retrato combinado con la imagen conmemorativa de escenas históricas, nacerán los autorretratos en esta época y un ejemplo de retratista o de retrato también bastante interesante es uno de Domenico Ghirlandaio, donde aparece un hombre vestido de rojo con un niño de frente y un fondo detrás realmente precioso, ¿no? Es otro ejemplo de retrato y de cómo va evolucionando desde la época anterior, ¿no? Si ya nos vamos a la época de Leonardo da Vinci o de Durero, ya habremos visto que la evolución continúa, ¿no? Y con ellos aparecerán los retratos posados, serán retratos esmaltados, como por ejemplo la famosa y la icónica Mona Lisa, ¿no? Ya es un ejemplo de retrato completamente es espectacular, ¿no? La evolución que ha habido de esas primeras imágenes, a lo mejor más hieráticas, ¿no? Incluso si pensamos, nos remontamos antes de los griegos en la época bizantina, ¿no? Esos retratos que había anteriormente, ¿no? La figura del Pantocrator, ¿no? Yo creo que también es otro ejemplo de esos retratos, ¿no? Que nos imponían en aquella época, ¿no? Ya vamos viendo una evolución bastante interesante, ¿no? Y si ya nos vamos, por ejemplo, a la época del Renacimiento, ya serán retratos pues más de figuras en pie, figuras ecuestres. Un ejemplo, pues ese icónico cuadro también de Carlos V con un perro, ¿no? Que también yo creo que tenemos todos en mente. Es esa sensación de poder, de decir aquí está la figura que estamos representando, nuestro modelo, en este caso el rey Carlos V, ¿no? Con su compañero fiel, ¿no? Con su perro a su lado. Es una evolución ya más interesante, ¿no? Si nos vamos ya a la época del barroco, ya en el barroco ya estamos siglo XVII, siglo XVIII, serán retratos más al natural, ¿no? Destacarán sobre todo los retratos en grupos, los retratos de coleccionistas, un ejemplo de cuadro sin duda que es uno de los retratos, por no decir el retrato grupal más conocido de esta época, sin duda esas meninas de Velázquez, ¿no? Ese cuadro de las meninas yo creo que sin duda a todos nos viene de frente, nunca mejor dicho, y es un retrato realmente para ver esa evolución, ¿no? tan espectacular durante todos estos siglos. En la época del rococó y en el neoclasicismo ya se harán retratos más a la moda, harán retratos de sátira social, harán retratos de niños, ¿no? Aparecen ya por fin esos primeros retratos de esos niños con esas bonitas vestimentas y pues naturales, ¿no? Como son los niños a cualquier edad y en cualquier época en la que se les representa, ¿no? En el siglo XIX
bueno, antes me quiero recordar un retrato de don Manuel Osorio Manrique de Zúñiga, ¿no? De esta época del neoclasicismo y el rococó, que ya también yo creo que nos puede a todos atraer y que tengamos en mente esa escena, ¿no? Y esa imagen de cómo el retrato en esta época iba también evolucionando, ¿no? Y ahora ya sí, si nos vamos al siglo XIX, pues destacarán sobre todo los retratos impresionistas, los retratos femeninos, ¿no? Nos vamos a la época de esa Belle Époque y nos acordamos de esos retratos eróticos, de la figura de Gustav Klimt, ¿no? Retratos de la alta sociedad americana, son los retratos que ya durante esta época empiezan a desarrollarse con más fluidez, ¿no? Y si ya nos vamos al siglo XX, pues aparecerán por fin esos retratos abstractos, retratos más futuristas, todos los istas, como digo yo, ¿no? Lo cubista, lo surrealista, futurista, son retratos realmente novedosos, ¿no? Rompedores con todo lo anterior, son bidimensionales, habrá muchos retratos de personajes famosos, es como os digo, ¿no? El momento de esos retratos que hace Andy Warhol de la figura, por ejemplo, de Marilyn Monroe, ¿no? Que todos también estoy sin duda segura que todos tenemos en mente, ¿no? Y ya si nos quedamos con este siglo en el que estamos, sí, porque ya estamos en el siglo XXI, sobre todo aparecerán esos momentos de autorretratos, ¿no? Los selfies, como podríamos decir en algunos momentos, esos retratos fotográficos, retratos de estudio, más identificativos, más costumbristas, retratos de la sociedad, ¿no? Incluso post-mortem en algunos momentos se harán esas primeras fotografías y esos retratos de fallecidos, ¿no? Y también se los retrata, aunque nos parezca mentira en algunas ocasiones, ¿no? Y ya si nos centramos pues en el retrato actual que podemos conocer nosotros, pues como os decía, lo que se lleva ahora más es el tema selfie, pero sobre todo también en caricaturas, en grafitis, el retrato digital, el hiperrealismo es lo que más se intenta conseguir, ¿no? Pero en definitiva, como os digo siempre, ¿no? Lo que quería era haceros una especie de homenaje a esa evolución del retrato, de cómo con los años y con el paso de los siglos la manera de representar al retratado ha ido evolucionando, se ha ido adaptando a las nuevas técnicas y a las nuevas formas, ¿no? Y que está en continuo proceso de mejora siempre, en todo momento, ¿no? Yo creo que la técnica y la manera de hacer los retratos está en evolución continua, ¿no? Y era lo que quería haceros aquí en este pequeño vídeo, ¿no? Un homenaje de cómo esos retratos han ido evolucionando y cómo, como digo, continúan en pleno proceso de cambio y de mejora continua, ¿no? Así que nada más, como os digo siempre, vídeos cortos, ahora sí que os dejaré con imágenes para que vayáis viendo esa evolución de cómo los retratos a lo largo de la historia del arte han ido evolucionando y han ido cambiando. Y nada más, que como os digo siempre, mil gracias por estar ahí y que nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chao!